Mis queridos hermanos, reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 6, versículo del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos milagros que realizan sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotras aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando palabra del Señor. Esta lectura del día de hoy tan interesante. Jesús va a Nazaret, donde él se había criado toda su vida, donde había hecho amistad, donde les conocían, donde había gente íntima, donde habían familiares. Ya saben que aquí en la palabra de Dios el pariente no necesariamente es un hermano de sangre, de padre y madre. Los primos, los tíos son parientes. Y sabemos, por ejemplo, que muchos de esos mencionados acá, Santiago, José, Judas, eran hijos de una hermana de María, que se llamaba María también. Hayan varias Marías en esa época, aparte de María, la madre de Jesús. Y hablan hasta de sus hermanas también, igual parientes de Jesús. La tradición y la historia solamente nos habla de que María solamente tuvo un hijo y fue Jesús. No hay ningún dato histórico ni arqueológico en el cual podamos encontrar otros hermanos de Jesús. María solo tuvo un hijo, Jesús de Nazaret. Por eso él le deja a Juan a su madre y no se la deja a otro hermano. ¿Por qué dejársela a un discípulo cuando podría dejársela a un hermano de él? Y era por eso, porque María no tenía a nadie que la cuidara más que Jesús. Y aquí lo curioso de este texto es cómo en su pueblo, que conocían a Jesús, no le conocían esa faceta de taumaturgo, esa faceta de predicador, de sabiduría. Imagínense la vida oculta que llevaba Jesús, que sus más cercanos no conocieron esa faceta de él. Él simplemente era el carpintero del pueblo, haciendo lo mismo que hacía su padre, José. Y no hacía nada extraordinario que llamara la atención, porque Jesús esperó la hora que el Padre quería que Jesús saliera a manifestar la gloria de Dios, a manifestar el reino que había llegado. Pero hasta que no fue voluntad de Dios, Jesús no lo hizo. Entonces muchas veces nosotros, los evangelizadores, los predicadores, a veces queremos forzar el reino de Dios y no esperamos la voluntad de Dios. A veces somos desesperados, a veces o nos desalentamos porque tarda mucho la espera, es mucha la formación que estamos haciendo. Igual le pasa a veces a los sacerdotes, tantos años en el seminario formándonos y esperar hasta que seamos ordenados. Yo sé que a veces es fuerte la vida de un sacerdote, y también así de algunos evangelizadores que tenemos que formarnos cada día más para poder no ser piedra de tropiezo para otros hermanos. Pero lo importante es eso, de
saber esperar el momento y el tiempo de Dios en nuestra vida, cuando es la voluntad de Dios, cuando es el kairos de Dios, de que uno debe de empezar a obrar. Mientras tanto, ¿qué hay que hacer? Pues vivir una vida como Jesús, siendo ejemplo ante los hombres. Como decía la palabra de Dios, que iba creciendo en sabiduría y en favor ante los hombres. Y Jesús eso le sorprendía, que en su propia tierra pues no creyeran en él. Y cosa curiosa, Jesús allí no pudo hacer ningún milagro. Vean qué cosa más curiosa. No pudo hacer ningún milagro más que curar a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y él se admiraba de su falta de fe. Porque Jesús necesita que creamos que Él puede. Que creamos que Él puede sanarnos, que Él puede liberarnos, que Él puede darnos eso que necesitamos. Por eso la belleza de nuestra doctrina católica, esa confianza filial en ese Jesús que lo puede todo. Si creemos que Él puede hacerlo, lo puede todo. Por tanto, que no te deje, no seas quizás como esos familiares de Jesús y vivas incrédulo hoy en día. Hay hermanos y hermanas que el Señor usa para sanar, para liberar a su pueblo, y por nuestra falta de fe, o porque no es mi estilo, no es mi espiritualidad, pues dudo de ese poder de Dios que se manifiesta con signo y prodigio a través de estos hermanos que el Señor les regala el carisma, ya sea de sanación o de liberación. Por tanto, quizás no hemos visto o no hemos experimentado nosotros ese reino de Dios debido a eso, a nuestra falta de fe. Que Jesús abra nuestros ojos, que Jesús nos regale el don de la fe para poder con todo nuestro corazón entender que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. El que tenga oídos para oír, que oiga.